Para ponerlo en contexto, lo difícil que es hacer periodismo en México, según lo que dan estos datos y lo que estamos viviendo nosotros, está con nosotros desde París Claire Sanfilippo. Claire es encargada del despacho de las Américas para Reporteros Sin Fronteras desde París. Claire, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Estabas escuchando el informe de Cruzcaya Alice. Entre los datos que ofrecía ella, que a mí me llamaron la atención, es que las agresiones a los periodistas aumentaron un 80% en los 2 primeros años del mandato del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la lectura de ustedes ante esta situación? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y buenos días a todos. La verdad es que lamentablemente la situación en México es escalofriante, no creo que haya otras palabras para describirla. México, a pesar de que no sea el escenario de un conflicto armado, es uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa. Y en cualquier caso, en el continente americano es el país donde se asesina a más periodistas en el ejercicio de sus labores, con numerosas agresiones, amenazas, secuestros y homicidios que se multiplican en un clima de impunidad casi total. Así que estamos sumamente preocupados por eso. ¿A qué se entiende esta impunidad total que se está ejecutando estos crímenes, estas violaciones a la libertad de expresión? ¿Cómo se explica eso? Yo creo que hay varios factores, pero lo claro es que el Estado, como no lucha contra la impunidad, permite a los autores de los crímenes en contra de la prensa de continuar su triste obra, y eso es sumamente preocupante. Lo que hemos visto es que numerosas investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, de blogueros o de net ciudadanos se han cerrado deprisa o, por el contrario, se han visto frenadas debido a una lentitud burocrática, como en varios casos, que sea en Michoacán o en Veracruz. El resultado es que hay una cifra de 89% de los crímenes cometidos contra los periodistas que permanecen impunes. Y eso son cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, hay leyes, hay instancias, que sea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión o el Mecanismo para la Protección de los Periodistas, pero lamentablemente estas instancias no poseen la eficacia, la flexibilidad o la rapidez que se requieren para responder a las necesidades muy grandes de los periodistas que están en peligro en México. Claire, me llamó la atención cuando estaba planteando la situación de México. Decías que es una situación realmente escalofriante, se te veía realmente horrorizada ante esta situación. Tú, trabajando para Reporteros Sin Fronteras, tienes la posibilidad de ver la situación en América desde afuera, que tal vez se ve de una manera más clara. El resto de la situación de la libertad de expresión en nuestro continente, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven Reporteros Sin Fronteras? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en las redes sociales nosotros tenemos siempre una pregunta y hoy preguntamos cómo es el estado de la censura en tu país. Y la gente nos escriben desde Ecuador, nos escriben desde Venezuela, Argentina, entre otros países, y se ven muy preocupados ante la situación de la censura, estas normalmente fricciones que hay con la libertad de expresión, estas limitaciones. ¿Cómo lo ves tú desde afuera, la situación de la libertad de expresión aquí en Latinoamérica? Bueno, lo que hemos visto en 2014 a nivel mundial es una degradación de la libertad de prensa en el mundo en general. América Latina, en comparación con otras regiones, sigue siendo la segunda mejor región para ejercer el periodismo. Pero eso es importante ver, que tal vez es la segunda región donde es menos peor, digamos, que mejor. Eso creo sería más exacto. Sin embargo, estamos muy preocupados precisamente porque cada vez hay más violencia en contra de los que quieren brindar información. En América Latina hay varios tipos de riesgos. Hay la impunidad, que es obviamente un problema que vemos en
casi todo el continente. Hay problemas de crimen organizado, de paramilitares, de corrupción, es decir, de actores que no son etáticos, pero que muy enseguida actúan con la colusión de actores etáticos corruptos y que asombran el terror, que sea en países como México, de que acabamos de hablar, como Honduras, Guatemala, las BACRIM en Colombia, pero también en el eje fronterizo entre Paraguay y Brasil, donde hace poco también hubo un nuevo muerto allá. Entonces, allá realmente mucha violencia física y una censura, pero también una autocensura de muchos periodistas, de muchos miedos, de muchos periodistas que tienen miedo a escribir sobre los temas muy sensibles que sean corrupción, violaciones a derechos humanos o narcotráfico. Y entonces que viven en un clima muy complicado donde es como si tuvieran que escoger entre escribir y represalias o el exilio tal vez, o irse. La autocensura, indudablemente un tema para debatir y analizar en otra oportunidad. Te agradecemos, queríamos conocer tu punto de vista. Muchísimas gracias, fuiste muy clara, muy precisa. Gracias por esta comunicación telefónica, Claire Sanfilippo, de Reporteros Sin Fronteras, desde París, Francia. Muy amable.